Listo, estamos grabando. José Luis Bustamante Rivero, tú en el fondo lo puedes ver, se le nota pues un hombre tranquilo, un hombre que no parece que no matase una mosca, ¿verdad? Ahí está en el fondo, no se nota muy bien, tiene sus ojos saltones, tiene su bigotito tipo Hitler y unos lentes bien intelectuales. Ahora vamos a ver. Recuerda que los presidentes gobernaban por 6 años. Pero mira, resulta que nuestro querido amigo Pepe Lucho solo gobernó 3 años. Vamos a ver por qué. Al ser 3 años, obviamente no hay mucho que se podría comentar sobre él, no hay mucho que quizás se pueda decir sobre nuestro amigo José Luis, pero sí, sí hay bastante para hablar con él, porque en su gobierno pasaron muchas cosas muy importantes. Vamos a ver. Ahí está. Ahora puedo afianzar más tu idea de que nuestro amigo José Luis no se le notaba un hombre muy agresivo, ¿verdad? Inclusive cuando le tomaron su foto, su primera foto cuando fue presidente, se le notaba inclusive un poco asustado, ¿cierto? Sí, estoy hablando. Sí, sí. ¿Ya? A ver, ¿qué pasa con nuestro amigo José Luis Bustamante Rivero? Primero, él fue abogado, mira, era abogado, político, diplomático y escritor. O sea, Bustamante, chicos, era un hombre pues leído, un hombre intelectual. No era pues un soldado como Sánchez Cerro Benavides o un gran hacendado lleno de plata, pues como Párrafo, ¿no? Este hombre obviamente tenía lo suyo económicamente, pero era más dedicado al estudio. Por consecuencia, tendríamos pues en ese momento un presidente muy bien educado. ¿Ya? A ver, ¿qué cosa más tenía nuestro amigo José Luis Bustamante? Mira, él más adelante, después de su gobierno, llegó a ser presidente de la Corte Internacional de la Haya. Y acá viene mi primera pregunta, para ver si estás despierto o despierta. Héctor, ¿sabes tú qué es la Corte de la Haya? La Corte de la Haya, no me acuerdo, profe, pero sí he escuchado. Ya, excelente, lo has escuchado si sabes algo. A ver, a ver, a ver, a ver, De a la ver. A perdón. ver. No, no, no. Haya de la Torre, pues es el líder del APA, pero la Corte Internacional de la Haya es otra cosa. A ver, Xiomara, ¿tú crees, qué crees que sabes algo sobre la Corte Interamericana Internacional de la Haya? No, nunca había escuchado ni tampoco sé, perdón. A ver, pregunta abierta entonces. ¿Alguien sabe algo sobre esa Corte? Yo A ver, díganos, eh, señor. me acuerdo que mi profesor nos hablaba que era como una junta, una corte de las naciones de Países Bajos, ¿verdad? Ya. Y ahí se reunían los Países Bajos para... es como el esto de las Naciones Unidas, pero, claro, para Países Bajos, exacto, ¿verdad? La Y información, ya, sigue, sigue. Y me acuerdo que nos decía que resolvían sus problemas, las controversias jurídicas de los países entre sí. Eso, algo así era. Ahí está, la última parte es la principal. Tú te has confundido un poco. ¿En qué parte? Que su sede, la sede de esta corte, se encuentra en Holanda, en los Países Bajos. ¿Ya? O sea, como tales, no existen Países Bajos, chicos. ¿Ya? Partimos de eso. Los Países Bajos puede ser lo que nosotros conocemos como Holanda. ¿Ya? Ahí sucede esta corte. Ahora, lo último que has dicho es muy, pero muy bien puesto. Ellos resuelven las controversias jurídicas que se dan entre naciones, entre países. ¿Qué significa eso? De que, o sea, una estructura judicial en un país, pues funciona, ¿no? Una corte superior, una corte primero superior, y la Corte Suprema, y de ahí viene pues la Corte Suprema de Justicia, que es la más grande corte que tiene nuestro país, ¿no? ¿Cómo te lo traduzco esto? Digamos que a mí, al que está presente, lo acusan pues de asesinar a alguien. Tú puedes ir a la comisaría y mañana acusar a quien te dé la gana de matar a una persona. ¿Ya? Tú tienes la libertad de hacer eso.
Entonces, me hace un juicio. Una vez que se me hace un juicio, en una corte pues básica, ¿quién está escuchando música? Les estoy permitiendo que no verlos porque asumo que me están escuchando. Yo sé que ustedes son un grupo de alumnos que sí están atentos a la clase. Por favor, no me quites esa imagen de ustedes. ¿Ya? Además que estoy alegre porque ayer acabé mi trabajo después de estar sentado frente a la computadora más de 72 horas sin parar y he podido dormir más de 2 horas. Por eso es que tengo un ánimo un poquito más que en otras clases anteriores. Entonces, chicos, les vuelvo a repetir. Tú eres una persona que te acusan, te hacen un juicio y te declara culpable. Así no lo hayas hecho. Entonces, hay un recurso que se llama apelar. Este recurso que se llama apelar, tú lo das en el Poder Judicial y subes a una corte mayor, una corte superior. Y así puedes apelar hasta 3 veces, hasta la máxima corte que tiene un país. ¿Ya? Entonces, la máxima corte que tiene un país ya es la definitiva. Esta corte, si te dice que eres culpable o inocente, y después de eso ya no puedes hacer nada, tú como una persona normal. Pero si es que hay un problema entre Perú con Chile, por ejemplo, y acá donde viene el ejemplo, ustedes recuerdan que hace unos años hubo un pequeño problema entre Perú y Chile sobre el mar. ¿Se acuerdan? Sobre que a Perú le correspondía cierta porción de mar y a Chile no, que a ellos sí le correspondía otra parte. En la lógica de que una corte es la que soluciona los problemas entre una persona u otra, ¿cierto? En el caso de los estados, chicos, en el caso de los países, quien soluciona estos problemas es la Corte Internacional de la Haya. Entonces, ¿a qué quiere llegar toda mi explicación? Nuestro querido José Luis Bustamante Rivero fue el presidente, o sea, ni siquiera alguien que lideraba, sino él presidió esta corte ya por 3 años. Entonces, ya, pues, si ya te dijo, si ya fuiste presidente, bacán, pues, ¿no? Pero si más aún, o sea, más por encima de eso, presides una corte que le soluciona los problemas a los países del planeta, o sea, ya estás en otro level, pues. Ya no eres un cualquiera, nadie te puede mirar de esa forma. Entonces, eso es lo que llegó a ser nuestro querido José Luis Bustamante Rivero. Ahora, ¿por qué hay todo este preámbulo? Porque todo lo que te estoy diciendo ahorita te va a servir para juzgar lo que te voy a decir luego. ¿Ya? ¿Qué más tenía nuestro amigo José Luis Bustamante Rivero? Antes de ser presidente, él ya era embajador en Bolivia. Acá, como tema también aparte y parte de la historia. ¿Ustedes saben cómo se llega a ser embajador? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Qué cosa? Profesor, está muteado. Oh, qué tonto. Ya, la pregunta es, ¿alguno de ustedes tiene idea o sabe o alguna vez ha preguntado sobre cómo es que una persona puede llegar a ser embajador? ¿Saben que un embajador es una persona que representa a todo un país en otro país? ¿Sabéis o no sabéis? Dime sí o no, nada más, por favor. No. No. Ya, miren, les explico. Quiero que entiendan todo esto para poder entender el contexto de nuestro amigo Bustamante. Existen en Perú, chicos, y ha existido durante muchos años ya, una escuela de diplomáticos. Profe, ¿qué es eso? O sea, tú puedes ser, pues, un abogado. Mira, un abogado, un médico, un ingeniero, una carrera cualquiera, ¿ya? Eso es ahorita, ¿no? Pero antes, pues,
las carreras más importantes pues, eran las de médicos, de abogados, ¿no? Ellos eran los que ejercían los cargos altos en la política, ¿ya? Esta escuela de diplomáticos, chicos, capta a esos abogados, ingenieros, apenas cuando están acabando su carrera universitaria, ¿ya? O sea, jóvenes de 20 años, 22 años. Y yo quiero que mi hijo sea diplomático, además que tengo nexos pues, con gente en el gobierno, gente importante, y lo llevo a esta escuela. Es una escuela extremadamente elitista. ¿Qué significa eso? De que ahorita en el Perú, por ejemplo, esta escuela de diplomáticos cada año capta a lo mucho a 20 o 30 personas. O sea, es una escuela de 20 personas, toda una infraestructura para 20 o 30 personas. Pero ¿cuál es el afán de esta escuela de diplomáticos? De formar embajadores, cónsules y personas que tengan un conocimiento altísimo en relaciones exteriores. ¿Ya? Entonces, nuestro amigo Bustamante estudió, luego de acabar su carrera en Derecho, ¿ya? De la Católica, obviamente, en esta escuela de diplomáticos. Y desde muy joven, ¿ya? Se rozó, pues, con gobernantes de todo el mundo, ¿sí? De todo el mundo, ¿ya? Y con la más alta de la política de nuestro país. Hasta que el gobierno, pues, de Benavides, ¿ya? Lo manda como embajador en Bolivia, embajador de Perú en Bolivia. ¿Ya, chicos? Entonces, en base a todo este contexto que te estoy diciendo, ¿ya? Es que se da la historia de este presidente. Se le podría decir que a comparado pues, con Leguía, con Sánchez Cerro, que era un hombre más de barrio, más chabacano, militar, más centrador, ¿no? O Benavides también, pues que era un militar así todo tosco, o Prado, que era un hombre más dedicado a los negocios y a su nombre familiar. El Perú tenía en ese momento pues un presidente a uno, en base a todo lo que te acabo de decir, con toda su preparación. Era escritora, él tiene libros en los que habla sobre sus gobiernos, era poeta, o sea, era un hombre muy completo, ¿ya? Entonces, él es elegido inicialmente, ¿ya? Para ser el gobernante. Obviamente, lo que estás viendo acá ahorita, ¿no? Dice, ¿no? Si quieres comer bastante, apoya a Bustamante. Si quieres vivir a dieta, apoya a Ureta. Ese era su eslogan a la hora de hacer propaganda para lanzarse como presidente. Recuerda, la clase pasada. En la clase pasada se habían juntado los partidos políticos y habían decidido colocar a Bustamante como su imagen. Entonces, chicos, por otro lado se encontraba el general Ureta. ¿Se acuerdan del general Ureta? ¿Algo? El general que dirigió las tropas peruanas hacia Ecuador. Ajá, muy bien. Él era el que había dirigido las tropas peruanas hacia Ecuador y por consecuencia era también un favorito, ¿ya? Pero lo que pasa es que Prado estaba apoyando a Ureta y a Bustamante lo apoyaban todos los demás. ¿Cómo es eso, profe? ¿Cómo es que se da eso? Vamos a ver. Mira, el Fredena, recuerda, el Frente Democrático Nacional. Chicos, el Frente Democrático Nacional era como un robot, como un transformer, que se formó de muchos, pero muchos otros grupos políticos. A ver, ¿cómo era eso? Tenía primero, ¿recuerdan? La Unión Revolucionaria, que inicialmente pues había sido fundada por Sánchez Cerro. Tenía a la Unión Revolucionaria, claro que ahora tenía otros líderes, obviamente. Tenía al Partido Democrático Reformista. Este partido había sido fundado por Augusto B. Leguía también, inicialmente, y ya han ido avanzando como partido. O sea, tenía dos partidos fuertes, ¿ah? Tenía también al Partido Comunista Peruano, también fundado por José Carlos Mariátegui, y que también tenía su peso en la política. O sea, mira, de los más fuertes. E inclusive tenía a otros pequeños partidos, agrupaciones jóvenes inicialmente, que empezaban en la política.
Y más aún, tenían a personajes destacados de la época, grandes políticos de la época, incluyendo a mi querido Dios Jorge Basadre. ¿Ya? Él también estaba ahí, así que por eso yo también, como Jorge Basadre lo apoyaba, yo también lo voy a apoyar a mi querido Bustamante. ¿Ya? Pero, ¿qué partido recurrente en estas últimas clases creen que falta? APRA. El APRA. Así es, chicos, el APRA. Ahí está la estrellita. Resulta, pues, chicos, que a través de los años, ¿ya? Desde los inicios de Sánchez Cerro con Leguía inclusive, el APRA ya se había vuelto muy famoso en el Perú. Era el partido con más poder en el país. Mira, a pesar de que había habido revoluciones, había habido asesinatos, los habían vuelto ilegales, y recuerda, los volvieron legales, porque no se metieron para nada con nuestro querido Pablo Barteche por el tema de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se recuerda? El APRA estuvo de perfil bajo. Entonces, Pablo Barteche dijo, está bien, vamos a volvernos al camino de la política, porque parece que se han tranquilizado un poco. Un poco, porque seguían haciendo demandas en el país, pero ya no tan fuertes. Entonces, el APRA, chicos, urge un plan. ¿Cómo es? Mira, el expresidente Benavides, ¿se acuerdan, cierto, de Benavides, que entró después de Sánchez Cerro? ¿Ya? Él estaba fuera del Perú, pero para estas elecciones él regresa. ¿Ya? Él regresa y entonces se pone a pensar y dice, ¿no? A ver, lo apoyo a Pablo Ureta, que también es militar, pero está metido más que todo con la oligarquía, o sea, con la gente de poder económico, y la mayoría del pueblo no los va a apoyar. Ah, no, mejor me junto con la gente del pueblo. ¿Y quién estaba a la cabeza del pueblo? Quizás no de una forma tan positiva, porque tenía sus partes negativas. ¿Quiénes estaban? Aya de la Torre, que era el líder del APRA en ese momento. ¿Ya? Y dice, ¿no? Benavides tenía el apoyo de varios sectores económicos y del ejército. O sea, tampoco no es que Benavides haya estado, pues, solo, ¿no? Él tenía el apoyo de parte del ejército, parte, pues, de gente también de dinero. Y Aya de la Torre tenía a su mando el partido más poderoso del momento. Poderoso porque, recuerda, y es algo que te voy a decir siempre, el APRA siempre se ha caracterizado por ser un partido muy bien organizado. ¿Ya? Sus bases hasta ahora existen en los distritos, tienen sus elecciones internas y luego se dan a las elecciones mayores. Entonces, mira, imagínate que es ahora que el partido está más debilitado. Imagínalo, pues, hace 70 años que estaba en la flor de toda su existencia. ¿Ya? Entonces, Benavides hace un pacto con Aya y decide apoyar a nuestro amigo Bustamante Rivero. Entonces, Bustamante Rivero, que se encontraba en Bolivia, ¿no? Le dicen, ¿no? ¿Sabes qué, Bustamante? Tú eres el hombre. Eres un hombre muy bien preparado, político, de carrera, de toda la vida, un gran abogado, un hombre venerable. Todos nos estamos juntando para mejorar el país. Y Bustamante inicialmente, en base a todo lo que te he dicho, les creyó. Recuerda, mira, tiene a la gran mayoría de los partidos de la época para apoyándolo. Entonces, se va Bustamante y lo eligen como presidente. Pero él no se tenía en cuenta todo lo que le iba a suceder. A ver, en el aspecto político, nuestro amigo Bustamante Rivero, se apareció en la PRAI, no debe haber aparecido. Dice, se produce la pugna por el poder, entre el legislativo y el ejecutivo, y al poco tiempo de que iniciara su gobierno, se rompe la alianza, chicos. O sea, gana nuestro amigo Bustamante, y a las pocas semanas, chicos, ya, el Fredena se abre.
Pasa algo similar como le ha pasado últimamente a un presidente. A ver, ¿qué presidente creen ustedes que le ha pasado algo parecido? Llegó al gobierno siendo un hombre muy preparado y una vez que entró al gobierno decidieron hacerle la vida de cuadritos. ¿A quién crees que le pasó eso? A ver, díganme. ¿Están por ahí? Profesor, ¿puede repetir otra vez? Ajá. ¿Estoy hablando muy rápido? No, es que yo No, es que no sé. no se entendió. Otra vez para entender mejor la pregunta. Ah, ya. ¿A qué presidente actual creen ustedes que le ha sucedido algo parecido a Bustamante? Que una vez que entró al gobierno, todos los que supuestamente lo ayudaban se abrieron y dejaron de ayudarle. PPK. PPK. Ajá. Así es, chicos. Lo que Kuczynski. Pedro ajá, Pablo Kuczynski. a PPK, Pedro Pablo Kuczynski, chicos. Mira, la historia de Bustamante es muy similar a la de PPK. Similar, te digo, porque obviamente no fue igual. Mira, Bustamante duró 3 años, PPK duró un añito, creo, 2 años. ¿Sí? Y Bustamante inicialmente pues estaba pues, con la idea de que ya todos los partidos, incluyendo el APRA, se han unido para mejorar el país. Pero ¿qué pasó? El Congreso, que en ese momento estaba conformado por diputados y senadores, en su mayoría estaba conformado por apristas. ¿Ya? ¿Por qué por apristas? Porque el partido aprista cambia su nombre. No cambia su nombre de APRA, sino cambia su nombre de partido aprista, lo cambia por Partido Popular. Y al cambiar ¿Cómo? O Perdón. sea, en ese momento de las elecciones de Bustamante, el partido aprista para estas elecciones cambia su nombre a Partido Popular. ¿Ya? Seguía siendo APRA como estrella, pero también lo llaman Partido Popular. Y este Partido Popular, ¿ya? Permitió de que se lanzaran al Congreso muchos apristas y también muchos de otros partidos políticos. Pero la mayoría que conformó el gobierno de Bustamante era aprista. La mayoría. Ahora, regresemos al tema de PPK. ¿Qué partido ha sido el que tenía la mayoría de congresistas en el tiempo de PPK? Ya que no acuerdo. El La partido, ¿El de Keiko? de el Keiko. partido de Keiko, pues chicos. Claro, Fuerza Popular, ¿verdad? Ellos tenían la mayoría, ¿verdad? En este caso. En el tiempo de Bustamante fue el partido aprista, el APRA, quienes tenían la mayoría en el Congreso. Segunda similitud con nuestro querido PPK. Tercera similitud. Bustamante, ya, inicialmente quería pues empezar a hacer obras de una manera descontrolada. Ahora, ¿por qué te digo descontrolada? Porque Bustamante era un hombre que solo quería trabajar y lo empezó a hacer desde el inicio. Pero el Poder Legislativo, o sea, el Congreso, no le permitía, le ponía trabas en todo. Por ejemplo, ¿cómo le ponía trabas? Se empezaban a censurar a sus ministros. El ministro de Defensa, el ministro de Economía, le empezaban a encontrar cualquier tipo de problema antiguo y este ministro se veía obligado a renunciar. Igual pasó con PPK. A PPK no le dieron el voto de confianza a su primer consejo de ministros, se tuvo que lanzar otro. Empezaron a renunciar ministros porque Fuerza Popular, el partido de Keiko, constantemente le ponía trabas a PPK.
PPK. Igual en este caso. A Bustamante le ponían trabas para que pueda avanzar. ¿Ya? Además de que empezó a haber esta oposición por parte del partido aprista, la oligarquía que lo apoyó inicialmente, o sea, la gente del expresidente Benavides, también se puso en su contra. Una vez que él entró de presidente, ¿ya? Y esto quiero que entiendan muy bien, y es algo que ha pasado y pasa a través del tiempo, que cuando una vez que ellos llegan al poder, todos quieren hacer las cosas a su manera. Los apristas querían empezar a hacer las cosas a su manera, los de Unión Revolucionaria querían hacer las cosas a su manera, y todos querían hacer las cosas a su manera, y empezó a haber un desorden. Pero el presidente, pues, era Bustamante. Y el detalle radica que Bustamante no tenía un partido político detrás de él, no tenía una organización detrás de él. Regresando al ejemplo, lo mismo pasó con PPK. PPK ingresó con un partido fusionado por otros partidos, que cuando PPK ingresó al poder empezaron a haber tránsfugas, empezaron a salir e irse estos congresistas a otros partidos. Y PPK se quedó casi solo. Algo similar sucedió con Bustamante, ¿ya? Ahora, pero recuerda, Bustamante no era pues un criollo que podía hacerle la pelea de una manera así encarnizada a todos estos partidos. Bustamante era un hombre político, un hombre recontrarrecto, súper educado, un hombre pues de los libros más que todo. Y le chocó este cambio que hubo inicialmente. ¿Ya? Pero vamos a ver qué más pasa con nuestro amigo Bustamante. Como le dije hace un momento, su principal opositor rápidamente se convirtió en el APRA, chicos. Y el APRA empezó a tener poder porque el Congreso, la mayoría, la conformaban los apristas. Pero los apristas no se quedaron tranquilos con su poder político y empezaron a hacer desmanes. ¿Qué tipo de desmanes? Mira, es asesinado Francisco Graña Garland, uno de los bisabuelos de la hoy super empresa Graña y Montero, ¿no? Que bueno, ya está un poco en declive por los problemas de Odebrecht. Ok, es asesinado Francisco Graña Garland. Ahí está el señor Graña Garland. Ya se quedó la imagen ahí, ya te spoileé pues quién fue que lo asesinó, ¿cierto? Lo asesinaron militantes apristas, chicos. Ellos fueron quienes asesinaron a el líder de este periódico. Ahora, Graña Garland, ¿ya? Era el director ejecutivo, o sea, el jefe del periódico La Prensa. ¿Recuerdas que al anterior jefe del Comercio también lo habían asesinado los apristas? Y La Prensa era el segundo periódico más fuerte. Esta vez, pues, le tocó a este segundo periódico, a La Prensa. Cuentan varios relatos de las personas que fueron enjuiciadas de que en una reunión con Víctor Raúl Aya de la Torre, líder de los apristas, él dijo de manera textual: tenemos que neutralizar a Graña. Pero el problema radica en que Aya lo dijo en un sentido de que no deben dejarlo trabajar, deben estar molestándolo, porque La Prensa era un periódico que se iba bastante en contra de la forma en que actuaba el Congreso aprista. Pero estos militantes apristas no le entendieron bien, pues chicos, le entendieron que neutralizar por agarrarlo a balazos. Y resulta pues de que el APRA volvió a las andadas. Pero recuerden, el APRA estaba en el Congreso, tenía poder, así que el presidente lo dejó pasar. Ahí vas a empezar a darte cuenta también el carácter que tenía Bustamante Rivero. A ver, continuamos. Otra vez el APRA. Chicos, la estrellita está en todas. Y otra vez el APRA. A ver,
La crisis política, chicos, se agudizó además por su tendencia a afianzar la democracia política y por un amplio goce de las libertades públicas. ¿Qué significa esto, chicos? Vuelvo a decir que no me voy a cansar de decírtelo. Bustamante era un hombre muy derecho. Justo anteayer estaba viendo un video, valga la redundancia, ¿cierto? En la que a Bustamante le habían puesto un apodo. Como él era jurista, o sea, era abogado, le habían puesto el apodo de cojurídico. O sea, sabes la palabra, ¿no? De coju, y le habían puesto, pues, cojurídico, porque era un hombre demasiado pegado a las leyes. Chicos, en un país lleno de criollos, de que el más vivo es el que gana, que llegase un hombre que es muy pegado a las normas, no encajó. Y ya lo estás empezando a notar. Entonces, chicos, ¿qué es lo que pasa? De que inicialmente su forma de gobierno... Ahora, no significa que Bustamante haya estado solo, ¿no? Bustamante tenía gente también que lo apoyaba en esta forma de pensar, pero desgraciadamente la mayoría eran pues apristas e inclusive los mismos oligarcas de la época, ¿no? La gente pues de gran hacendados y con grande poder económico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Bustamante tenía pues una idea de democracia muy bien ordenada. Él era respetuoso pues de las normas y de cómo se tenía que tratar todo en la política. Además, y esta parte es la que quiero que entiendan, que tenía un amplio goce de las libertades públicas. Profe, ¿qué significan libertades públicas? Las libertades públicas, chicos, ya, es, por ejemplo, el derecho a la libre reunión, o sea, de que él no se hacía problemas de que los partidos políticos se reunieran, por ejemplo, en la Plaza San Martín, o se reunieran en las plazas a hablar sobre política. No se hacía ningún problema sobre las protestas. Si alguien protestaba, él lo recibía, hablaba con estas personas. O sea, la gente tenía toda la libertad de quejarse, la libertad de reunirse, la libertad de dar su voz. Por eso es que su gobierno también está considerado de esta llamada primavera, ¿cierto?, democrática, porque él trató de afianzar mucho la democracia. Eso a costa, pues, de que el Partido Aprista y los demás lo tenían presionando constantemente. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Algo que quieran repetirles? Quizás estoy hablando muy rápido. ¿Están vivos? No, profe, todo bien. A ver, háganse presentes. Todo piola, mi pana. Todo, profesor, bien. Todo bien. Todo bien, Sí. Carlos, ¿estás? pana Miguel. Parece que nuestro amigo Carlos no está. Y se escapó. Ya. A ver, chicos. Continuamos, ¿ya? A ver, entonces, ya estamos teniendo una idea de cómo era nuestro amigo Bustamante y cómo todo el mundo le daba con palma, ¿verdad? Entonces, chicos, miren, el 3 de octubre del 48 se produce una sublevación con la tropa de la Marina de Guerra, y bueno, ya no me olvidé de poner la imagen, en su momento. Esta sublevación fue encabezada por el APRA, chicos. O sea, los apristas ya tenían el poder en el Congreso, pero no estaban tranquilos, o sea, ellos querían más. Ellos querían, pues, tener el gobierno por completo, volteárselo a Bustamante. Vuelvo a repetir, igual como lo estuvo haciendo, ¿cierto?, Fuerza Popular con PPK, hasta que terminaron, pues, haciéndolo renunciar. Entonces, la Marina de Guerra, chicos, ya la tropa, o sea, los soldados de la Marina de Guerra se sublevan, pero encabezados, pues, por líderes apristas. ¿Y qué pasa? El gobierno, pues, logra, pues, tranquilizar este sublevamiento, y el gobierno declara,
otra vez ilegal al partido aprista. Ahora, el Congreso seguía pues con líderes apristas, había apristas pues en la estructura judicial, había funcionarios políticos también apristas, no simplemente que eran pues los 60 apristas en el Congreso, ya, toda la estructura del Estado estaba llena de apristas también. Entonces, el gobierno lo declara como ilegal otra vez. O sea, había un choque fuerte entre el partido aprista y Bustamante. Bustamante lo declara ilegal y se reanudan las persecuciones a sus líderes. O sea, otra vez a buscarlo con policía a los líderes políticos y a Haya de la Torre. O sea, la historia se repite otra vez. Los artistas no aprenden. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa luego? Mira, al final la Segunda Guerra Mundial, y esto es como efecto económico, ¿qué es lo que pasó, chicos? Ustedes se recuerdan que durante la Segunda Guerra Mundial, nosotros ¿qué estábamos exportando? A ver, para ver si estás despierto. Algodón. Algodón, cobre, ¿Qué más? caucho. Caucho. Algodón, cobre, caucho y alimentos, azúcar, ¿verdad? Entonces, chicos, a excepción del algodón, ¿ya? A excepción del algodón, todo lo demás que exportábamos, y no exportábamos poco, exportamos bastante, recuerda, ¿ya? Todo eso estaba centrado mayormente en la sierra, ¿ya? Y de la sierra salía, pues, de la sierra salía más que todo los minerales, ¿verdad? De la selva salía el caucho, ¿ya? Y parte de los alimentos que también se exportaban salían de la sierra. Entonces, chicos, ¿pero qué pasa? Se acabó la Segunda Guerra Mundial, pues. Ok. Ya, Carlos, no te preocupes, si me estás escuchando. Pero me podrías, para saber si estás vivo, me hubieras escrito por el chat. ¿Ya, Carlos? El chat no está habilitado, profesor. Ah, carambas. Ah, caray. Habilitarse a la espera. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo habilitar el chat? Me han deshabilitado por completo el chat. Bueno, ya. Bueno, ya sé que Carlos está vivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Acaba. Y por consecuencia, las exportaciones, de lo que era bastante, de lo que vivíamos nosotros hacia Estados Unidos, empiezan a declinar. Empieza a haber menos exportación. Y al haber menos exportación, obviamente, genera falta de empleo porque hay menos gente trabajando. Empieza a dejar sin trabajo a las personas. Uy, ¿qué significa eso, profe? Protestas. Entre protestas, lo que empezó, chicos, es el gran inicio de las migraciones a la costa. Entonces, miren, este dato es muy importante, ¿eh? Hasta el inicio del gobierno de Bustamante, la gente de la costa estaba en la costa y la gente de la sierra en la sierra, la gente de la selva igual, ¿ya? Pero ya por el año 1946, ¿ya? Empieza un gran cambio en nuestro país. ¿Qué significa eso, chicos? Que si tú hubieras vivido en el año 40 en Lima, hubieras visto muy poca gente del Ande, o sea, muy poca gente mestiza, de color cobrizo, como quieras llamarlo. La mayor gente era gente criolla, de sangre española, o de sangre ya, y de carácter económico mayor, ¿ya? Por eso es que nuestra Lima era muy poco poblada, apenas éramos, ¿recuerdas? Éramos 1.000.000 de personas en Lima, que de por sí era bastante, ¿no? Pero la mayor cantidad de gente eran personas costeras de Lima, no había gente de la sierra. Entonces, chicos, en este primer gobierno de Bustamante es que se inicia la migración de la gente de la sierra hacia Lima.
Tú si quieres, pregúntale, no sé quién tiene, a ver, de los que estamos acá, que tenga familiares, ¿cierto?, de la sierra, pueden ir y preguntarle a estos familiares en qué año más o menos vinieron de la sierra a Lima. Y le van a decir que es a partir de los años 50. Antes es imposible. A partir de los 50 es que empiezan a llegar a Lima. Y todo debido a que, como las exportaciones disminuyeron, la gente se quedó sin chamba en la sierra, chicos. ¿Ya? Y dijeron, ya, en Lima, en la costa, todavía se está exportando algodón, hay azúcar, hay agricultura, están empezando nuevas fábricas, vámonos todos a trabajar. Y se forma esa gran idea pues, de la migración, chicos. Claro que esto es inicial, o sea, no es tanto. Más adelante, en los gobiernos que vamos a ver luego, es que esta migración se hace más fuerte todavía. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? Mira, se generó migración, hubo falta de empleo, y como te dije, problemas. ¿Qué pasó? El gobierno, chicos, sí supo controlarlo, porque Bustamante, pues, habrá sido muchas cosas, pero no era tonto. ¿Ya? Entonces elaboró medidas asistenciales. Ahora, no es que Bustamante las haya elaborado, sino el grupo de personas que trabajaron con él, que también eran gente, pues, preparada en la política y que seguían su línea, ¿no? Su línea de la no corrupción. Justo también estaba leyendo hace unos días que en la Católica, en la Universidad Católica, habían digitalizado 26.000 documentos del gobierno de José Luis Bustamante. Y estos estudiantes de la Católica lo habían estudiado todos. Y resulta que de todos sus documentos que tenía Bustamante, chicos, ¿ya? No se ha encontrado ni un solo papel en la que diga, le di 5.000 soles a tal empresa para beneficiarla, o le di tal trabajo a un amigo. No se ha encontrado nada de eso en el gobierno de Bustamante. Pero eso es algo actual, recién desde un par de años. Entonces, se le considera pues al gobierno de Bustamante como uno de los más transparentes gobiernos que ha habido en la historia del Perú, chicos. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hizo Bustamante? Elaboró medidas. ¿Cuáles fueron estas medidas? Primero, aumentó la burocracia estatal. ¿Qué significa que aumentó la burocracia estatal? Pues que le dio más trabajo, ¿cierto?, a las empresas estatales para que puedan sostener pues la llegada de nuevas personas y sostener la falta de empleo. Uno. Segundo, aumentó el jornal y los sueldos para trabajadores de sindicatos. Recuerda, durante el anterior gobierno se formaron muchos sindicatos. Al haber bastante trabajo, se formaron muchos sindicatos. Y lo que hizo pues nuestro amigo Bustamante fue darle dinero, subirles el sueldo a estas personas para que estén más tranquilas. Y tercero, controló los precios. Recuerda que cuando hay problemas en un país y hay poca demanda, poca oferta, los precios suben, ¿ya? Pero lo que hizo el gobierno fue controlar, estabilizar el precio y el tipo de cambio con el dólar, que obviamente nosotros dependemos mucho de Estados Unidos, lo tuvo fijo, el dólar no subió. Esas fueron pocas, las más importantes de las medidas que tomó Bustamante en su gobierno ante este problema de empleo que empezó a suscitarse, y más aún de las migraciones, o sea, lo supo controlar. Todo eso, recuerda, entre el contexto de que el Partido Aprista no le dejaba hacer casi nada, ¿ya? O sea, quizás Bustamante tuvo más medidas para solucionar esto, pero el Congreso solamente le aprobó estas y algunas más. Recuerda que eso siempre, por favor. Ahora, mira, algo muy importante, esta es pregunta de examen, y no solamente examen, pues, de la clase de ahora, sino que es una pregunta de examen de admisión. ¿Ya? El 1 de agosto de 1947, chicos, se promulga un decreto supremo, mira, muy importante, que establece la soberanía del Perú de hasta 200 millas. O sea,
321.869 kilómetros, o sea, bastante, ¿ya? Perdón, 21.000 no, 321 kilómetros, estoy exagerando, 321 kilómetros es casi la vuelta al mundo. 321 kilómetros, chicos, 200 millas. Hasta ese momento, el Perú no tenía unos límites en el mar, ¿ya? Perú solamente pues, pescaba en los primeros kilómetros de nuestro mar y no había un orden. Resulta que durante este gobierno de Bustamante es que logramos delimitar, como ya todos conocemos, ¿no? Las 200 millas de mar, pero no fue tan fácil no fue. Porque Estados Unidos, chicos, que mete su nariz en todo, ¿ya? Solo exigía el reconocimiento de apenas 12 millas, o sea, de 19 kilómetros. Recuerda, nosotros éramos muy dependientes de Estados Unidos, porque nosotros le vendíamos todo y Estados Unidos nos protegía, y bueno. Entonces Estados Unidos dijo, pues tú estás loco, ¿cómo vas a tener 300 kilómetros? No, tú solamente te mereces 19. Y eso es lo que el gobierno de Estados Unidos en su momento nos hizo entender. Por eso que el gobierno de Estados Unidos, como lo ves ahí, el tío Sam estaba molesto. Pero Bustamante, chicos, dijo, no señor, yo voy a hacer respetar esto. Y hasta el último, Bustamante logró sacar este decreto supremo y fueron reconocidos no solamente por Estados Unidos, sino por todo el mundo estas 200 millas de mar, chicos. E inclusive, ¿ya? Como puedes ver ahorita, esto constituye que se planteara la llamada tesis de las 200 millas. ¿Qué significa eso, profe? Chicos, gracias a Bustamante, ¿ya? Los demás países del mundo, no solo del Perú, no solo de América, sino los demás países del mundo, también mantienen su idea de que los países deben tener 200 millas de mar. Hasta que en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, mira, recién del año 82, es que por completo, se da que todos los países deben tener 200 millas de mar. ¿Ya? O sea, Bustamante logra algo de manera internacional y lo convierte su idea para que todos los demás países también la apliquen. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿Están vivos? No. No, ni una. Ninguna. No, Yo siento que estoy hablando rápido porque tengo un montón de información en la cabeza. No sé, díganme sinceramente si estoy hablando muy rápido. ¿No? no. Ya, ok, muy bien. Si es así, excelente. Será porque quiero acabar rápido. También es mi última clase, chicos. A ver, continuamos entonces. Hechos y obras. A pesar, como te digo, de todo lo que pues, el Partido Aprista lo paraba chancando a Bustamante hizo obras. No muchas, quizás muy reconocidas, porque no lo dejaron. Pero primero, chicos, aprobó la ley Yanaconaje. Wow, ¿qué significa eso, profe? A ver, ¿quién se acuerda de historia del Perú de segundo año? ¿Qué es Yanacona? Me suena. ¿El río? No, no es un río. ¿No se acuerdan que era un Yanacona? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Vamos, vamos. Queman neuronas, queman neuronas. Algo de los esclavos. No. Sí, Más o por ahí. menos. El conjunto de mucha gente en un solo lugar. Ya. Esclavos, Tienen ¿cómo? un- ¿Esclavos de la nobleza? ¿Algo así? Tienen una idea. Saben que tiene que ver pues con el virreinato o con el Tahuantinsuyo. Chicos, los Yanaconas, ¿ya? Era el pueblo en la época de los incas, ¿ya? Entonces, se le puso este nombre. ¿Por qué? Y te explico el contexto.
En la época del virreinato, y mira, vamos a retroceder, hay bastante historia que lo voy a tratar de hacer bien chiquita. En la época del virreinato, cuando Francisco Pizarro, pues, llega al Perú, conquista el Perú, ¿ya? Divide las grandes extensiones de tierra que tiene el Perú, las divide entre los conquistadores, porque no solamente Pizarro llegó al Perú, sino con bastante gente. Y esa gente que lo ayudó, se dividió el país en bastantes lugares de agricultura. Recuerda, el Perú era un país netamente agricultor. Entonces, con el tiempo, ¿cierto? Estos conquistadores tuvieron hijos, obviamente, se mezclaron con la gente del Perú, aparecieron los criollos, los mestizos, ¿cierto? Y estos criollos, estos mestizos, se volvieron hacendados. Ahora, profe, ¿qué significa hacendados? Eran los dueños de esas grandes haciendas, de estas grandes casas inmensas que tenían a su alrededor grandes campos de cultivo, ¿ya? Estos hacendados eran pues los descendientes de estos conquistadores, ¿ya? Que obviamente ya eran peruanos, ¿cierto? Eran nacidos peruanos, y su padre también era peruano, pero su sangre venía de España. Entonces, chicos, con el tiempo, las haciendas, en este año 1940, seguían existiendo. ¿Eso qué significa? Como te lo he dicho varias veces, ¿no? Megaplaza, por ejemplo, no siempre fue Megaplaza, fue una hacienda. Los Olivos, en algún momento en el pasado, también fue una hacienda. O sea, es altamente probable que de donde tú estás ahorita, el terreno de tu casa era una chacra, era una zona de cultivo donde tú estás viviendo en este momento. Entonces, estos grandes hacendados, chicos, ya tenían a su cargo, que trabajaban para ellos, obviamente no otros criollos ni españoles, tenían pues a indígenas, a antiguos pobladores, gente de la sierra, ¿ya? Entonces, chicos, con el tiempo, ¿ya? Esta ley, ¿qué genera? Primero, darle bastante valor a este trabajador indígena, ¿ya? Y este valor que se le dio al trabajador indígena fue la ley de Yanaconaje. Por ejemplo, primero, se le impuso una remuneración a ellos. ¿Qué significa eso? Que no se les pagaba a estos trabajadores en las haciendas. Mira, estamos hablando del año 1940, no es del 1700, del 1600, o sea, no se les pagaba. Entonces, el presidente Bustamante dice, no, a partir de ahora, tú eres hacendado, ellos son tus trabajadores, está bien, como tales tienes que pagar. Antes no les pagaban. Les daban protección o les daban una propina, ¿ya? Pero ahora tienen que darle un sueldo. Segundo, prohibió a los hacendados desalojar estos yanaconas de sus tierras, porque muchas veces estos antiguos pobladores de nuestro país eran sus tierras, pero como los hacendados tenían unos acuerdos con los gobernantes expropiaban a estos pobladores y les entregaban su tierra a los hacendados. Había mucha, pero por ese lado había mucha desigualdad todavía hace apenas 80 años, chicos, ¿ya? Segundo, proscribió, o sea, dejó de tener validez la obligación de vender su producción a los hacendados. ¿Qué pasaba? Que estos trabajadores también tenían pues, sus pequeñas chacras aparte. No es que todo les perteneciera al 100% del hacendado. Tenían sus pequeñas chacras, pero el hecho de tener una chacra tenían que solo venderle sus alimentos al hacendado. Ellos no podían ir a los mercados en Lima, por ejemplo, a vender sus alimentos. Tenían que estar obligados a vender sus cosas, obviamente por un costo muy bajo, vendérselo a los hacendados. ¿Qué es lo que pasa? Bustamante Rivero, chicos, choca ahí con uno de los poderes económicos más fuertes, que es la agricultura. Y es por eso que la oligarquía, o sea, la gente de dinero, también se le viene encima a Bustamante. O sea, estamos ubicándonos que Bustamante era un presidente que quería hacer todo bien,
Pero desgraciadamente, la gente de nuestro país quería hacer lo que le daba la gana. En esa situación nos encontrábamos en ese momento, chicos. ¿Ya? Ahora, otra cosa más se da durante este gobierno? Mira, declaró la gratuidad de la educación en todos los niveles, ¿ya? O sea, en inicial, en primaria, en secundaria, ¿ya? Declara la gratuidad. O sea, los colegios estatales no te tienen que cobrar ni un solo sol por estudiar. Él lo estabiliza eso y crea más colegios primarios y más jardines de infancia. O sea, sus obras fueron bastante centradas en el pueblo. ¿Ya? Es donde ahí viene pues una idea bien contradictoria, ¿no? Si el APRA se supone que es un partido del pueblo, un partido que defiende, ¿por qué se va en contra de él? Es una duda que se genera durante mucho tiempo. Mira, se firma el contrato de Sechura. Este contrato de Sechura, chicos, ya fue muy, pero muy presionado por parte del aprismo. El aprismo lo presionó constantemente a Bustamante para que se firme este contrato. ¿Qué tipo de contrato era? Explorar y explotar una vasta zona en el desierto de Sechura. Bustamante no quería eso. Bustamante quería ya que sea la misma empresa peruana que lo haga. Pero nuestros amigos del APRA le metieron tanta presión que inclusive sacaron a su ministro de Relaciones Exteriores, sacaron a su ministro de Economía para que no interferieran con este tratado. Pero, bueno, Bustamante declinó y se logró firmar este tratado, este contrato de Sechura, pero que resultó ser pues un fiasco porque nunca se encontró petróleo en Sechura, chicos. ¿Ya? Nunca se encontró petróleo en Sechura. Otro, para terminar acá. Declaró el libre comercio de oro en el Perú. O sea, tú has visto cuando vas a la zona de mercados así y compran oro, ¿cierto? Hay lugares donde compran oro. Ya, pues durante el gobierno de Bustamante, este tipo de comercio se hace de forma libre, chicos. Creo que el gramo de oro ahorita cuando está 80 soles, creo, 70, 80 soles, un granito de oro, un granito. Imagínate tener un lingote que pesa 1 kilo. ¿Te imaginas cuánto pesa un lingote de oro? Ya, ¿qué otra cosa más hace nuestro querido Bustamante? Mira, crea la Corporación Peruana de Turismo, o sea, empieza a fomentar la llegada, ¿ya? La llegada de turismo hacia el Perú. O sea, él tenía muy buenas ideas, ¿ah? Y si tú googleas, ¿ya? Sobre las obras, hay muchísimas más. Y la mayoría, por no decir prácticamente todas, son en bien de la gente del pueblo. Por ejemplo, lo que no he puesto acá, si he puesto, ya sí lo he puesto. Mira, se inician los estudios para enregar las pampas de Piura, Ica, Majes y Sihuas. Cosa de que ya ahorita en el 2020, Majes y Sihuas, ya, en Piura inclusive, estaban terminados. Pero en Ica se ha quedado a medias, porque ya te sabrás qué empresa grande que empieza con O y termina con Edge estuvo detrás de esas construcciones. Y obviamente, pues ahorita están detenidos, ¿no? A ver. Para terminar, chicos, que lo hemos hecho en tiempo récord, son 12:20. Nuestro amigo Bustamante, pues, se encontraba peleando, pues, por hacer las cosas bien. Tenía, por un lado, al aprismo que no lo dejaba avanzar. Segundo, tenía, por otro lado, a la clase oligarca que tampoco lo dejaba avanzar. No permitían, pues, que él tuviera, pues, mayor poder. Y resulta, pues, que el país entró en una crisis. Porque date cuenta, si estás en un lugar y nadie está de acuerdo, quizá puedes avanzar, pero no avanzas bien. Entonces, chicos, en el M48, a mitad del gobierno de Bustamante, ya, los militares antiapristas, mira,
recuerda, los militares antiapristas, o sea, hubo muchos militares que estaban en contra de cómo trabajaban los apristas, encabezados por el general Manuel Odría. Mira, ni siquiera le hicieron caso a Bustamante, porque eran los apristas quienes movían las cosas. Los apristas no querían que algo se haga y no se hacía. Entonces, estos militares antiapristas, encabezados por el general Manuel Odría, ¿ya?, traman dar un golpe de Estado. Pero mira, date cuenta, ni siquiera solamente fueron estos militares, sino que también fueron instigados, o sea, quienes les pusieron las pilas para que lo hagan fue la oligarquía, porque recuerda, Bustamante había chocado con los hacendados. Además, Bustamante no beneficiaba en nada a los demás grupos de poder económico, y Bustamante pues no lo quería. Entonces se da el golpe de Estado de aquí, de este señor que tú estás viendo acá, con su gorrito militar, Manuel Odría, y que es de quien vamos a hablar la siguiente clase, porque Odría hace unos grandes cambios en nuestro país. Entonces, chicos, el 27 de octubre de 1948, Odría, el general Odría, a la cabeza de la guarnición de Arequipa, porque era arequipeño, se levantó en contra del gobierno, proclamando la llamada Revolución Restauradora. Pero este tema de qué cosa era la revolución y quién era Odría, ya es otra historia, chicos. Es el tema de la próxima semana. Bueno, he escuchado casi nada de sus voces, no los he visto. Espero que hayan entendido, que se hayan entendido. Ahí está la grabación. Está interesante. En realidad, ahí para escucharlo así. Parece cuentacuentos, profe, ¿no? Ese es el tema de la historia, pues, chicos. La historia es un cuento. Así sí, profe, así sí da ganas de escuchar. La historia es un cuento, chicos. Si... bueno, pues se puede dejar de grabar.